Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos el privilegio y la bendición de completar el libro de Daniel. Llegamos al último capítulo. Ha sido una experiencia gratificante poder compartir con ustedes todos estos mensajes que se presentan en este libro tan revelador, especialmente un libro que nos habla de los eventos del fin y cómo se ha venido desarrollando los eventos proféticos a lo largo de la historia. Por supuesto que hay muchas más cosas que decir. Aún no lo hemos dicho todo. Recuerden que la Biblia es una fuente de conocimiento infinito. Quizás hubo detalles que se nos escaparon, pero de manera general tenemos la información básica que nos ayudará a comprender lo siguiente que viene. Después de terminar el libro de Daniel, nos vamos a adentrar en los profetas menores. Algunos vivieron antes de Daniel, otros vivieron después de Daniel. Después llegaremos al Nuevo Testamento para comprender el ministerio de Cristo, pasaremos por las cartas de Pablo, las cartas también de otros apóstoles, hasta completar toda la Biblia con el libro de Apocalipsis. Es imposible entender el libro de Apocalipsis sin haber pasado por todos esos libros, incluyendo el libro de Daniel. El libro de Daniel nos da claves, es como si fuera dos libros con un mismo mensaje, pero más amplificado y específicamente mostrando los eventos antes de la venida de Cristo y también después de su venida. Habrá detalles históricos que tendremos que recordar en el libro de Apocalipsis, que ya los estudiamos en Daniel, y esas referencias de Daniel nos permiten entender de esas revelaciones. Quizás la razón por la cual muchos tergiversan el mensaje o presentan revelaciones que en realidad no tienen un fundamento en la Biblia, es porque no han pasado por este proceso de estudio sistemático. Vuelvo a repetir, es imposible entender la temática apocalíptica sin haber pasado por todo el recorrido de la Escritura. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos venido hablando en todo el libro de Daniel. Es la estructura, la manera como el libro está estructurado en dos secciones. Es la misma manera, hermanos, en que está estructurado el libro de Apocalipsis. Solo que el libro de Apocalipsis nos amplía más los acontecimientos. Hay 4 grandes profecías, donde el Mesías se describe como soberano del universo, como juez que aplica la justicia, como sacerdote redentor, y es ese Miguel que defiende a su pueblo. Y en un bosquejo general tenemos entonces todos los periodos históricos con sus fechas, con las visiones tanto de Daniel 2, de Daniel 7, Daniel 8 y 9, y las profecías de tiempo. Pero en el video anterior que hablábamos de Daniel 11, ya desaparece Babilonia del mapa y surgen unos elementos mucho más ampliados dentro del mismo contexto histórico, desde los persas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin tenemos una fecha en específico, y yo lo he comentado en esos videos, desde 1798 hasta 1844, porque es allí en 1844 donde, calculando el periodo histórico, según lo que Gabriel le dice a Daniel en el inicio de la profecía de las 70 semanas, unidas a las 2300 tardes y mañanas, llegamos a la conclusión de que esto terminaba en 1844. Pero este tema del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas es mucho más profundo. Deberíamos dedicarle en algún momento mucho más tiempo porque hay detalles que no hemos podido analizar. Lo cierto es que el capítulo 11 nos muestra estos periodos históricos, mencionando a 4 reyes persas en los primeros 3 versículos, al grande rey de Grecia en los versículos 3 y 4, la lucha entre el rey del norte y el rey del sur con los Seleucidas y los Ptolomeos desde el versículo 5 hasta el 19. En un solo versículo se hace mención al Imperio Romano, es decir, la interpretación del texto hace entender
que es el Imperio Romano, y como estamos utilizando el método historicista, la sucesión del Imperio Romano fue el poder de la Iglesia cristiana, que asume una responsabilidad política dentro de los territorios que llegaron a ser del Imperio Romano, hasta que la Revolución Francesa le puso fin a ese abuso de poder por parte del papado, que duró un periodo de 1260 años, desde el año 538 hasta 1798, y se da a entender que este capítulo 11 de Daniel termina este poder de abominación asoladora en el versículo 39, y después comienza un periodo del tiempo del fin en los últimos 6 versículos, del 40 al 45, para completar todo el capítulo. Pero la historia, y yo les decía a ustedes, la historia no termina allí, porque estamos en una sección que va desde el capítulo 10 hasta el 12. En el mismo contexto histórico se presenta la ampliación de la revelación. Ahora, quizás muchos no estén de acuerdo, principalmente los preteristas, con esta interpretación que estamos dando. Claro que los preteristas utilizan este método para decir que todos estos acontecimientos no tienen nada que ver con el futuro, sino con acontecimientos del pasado. Todo lo que se le adjudicó en la interpretación historicista al poder papal, los preteristas, que evidentemente apoyan el sistema papal, dicen eso ocurrió con los Seleucidas, especialmente con Antíoco Epífanes IV. Entonces se adjudica dentro del preterismo estos eventos como ocurridos antes de la aparición del Mesías. Ahora, en el caso de los futuristas, también conocidos como dispensacionalistas, porque ven dispensaciones o ven periodos de tiempo que todavía no se han cumplido, que los historicistas creemos que sí ocurrieron ya, pero ellos lo ven como eventos futuros. Entonces los futuristas relacionan estos eventos, estas profecías, especialmente la de Daniel 11 y la de Daniel 7, las ven como una guerra en el Medio Oriente, Israel en el medio, porque mencionamos la Tierra Gloriosa, Israel en el medio, es un conflicto que se desarrolla entre países del Medio Oriente. Quizá lo relacionan con la batalla del Armagedón y con los 2 testigos que son muertos en las plazas, que los hacen ver como que están en el Muro de los Lamentos, porque se desea hacer la reconstrucción de ese templo que hoy está en ruinas. Los futuristas creen que el centro de la controversia es el Israel literal, y que lo que más anhelan ellos, porque creen que puede suceder, es la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén, donde después habrá una aparición de un falso Cristo y un rapto secreto y una tribulación, entre otras cosas, que para mí como historicista, esas cosas ya han tenido su cumplimiento en la historia, solo que se han malinterpretado el mensaje. ¿Cuál es el método que te parece a ti más adecuado para interpretar las profecías? ¿El preterista, el historicista o el futurista? ¿O cuál creías tú que era el correcto y quizás tu perspectiva ha venido cambiando? Que eso lo puedes expresar con toda libertad en los comentarios. Yo los leo, yo no los elimino. Yo leo todos los comentarios que ustedes dejan, porque me gustaría saber qué piensan de estos métodos de interpretación profética. Otro detalle más importante es con respecto a las profecías de tiempo que vamos a analizar, porque este capítulo 12 nos presenta las últimas profecías de tiempo, los 1335 días y los 1290 días. Recordemos que el capítulo 11 termina con esa lucha entre el bien y el mal, y donde por supuesto el pueblo de Dios está pasando por adversidades. Y en medio de todo esto vienen las buenas noticias. En aquel tiempo, le dice el ángel a Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen ¿dónde? Escritos en los libros. En medio de todo este conflicto, desde el método historicista que nos lleva hasta el tiempo del fin, en medio de toda esta catástrofe, que simplemente tenemos que buscar acontecimientos de la Edad Media para darnos cuenta
todas las atrocidades que han venido ocurriendo y que siguen ocurriendo en el mundo, desde lo religioso, desde lo político, desde lo moral. Todas las cosas tan terribles que están sucediendo a nuestro alrededor. Y la sociedad se está acostumbrando a vivir así. Ya no nos sorprende nada. Ya nos parece normal todo lo que ocurre. Y nos preguntamos, Señor, ¿cuándo llegará el final de todas estas cosas? ¿Cuándo le pondrás fin a toda esta circunstancia? A toda esta crisis económica, esta crisis política, estos problemas bélicos, los problemas familiares internos, los problemas incluso de falta de orientación porque ni siquiera sabemos quiénes somos. Y en medio de todo este desastre mundial que el Señor ha permitido que se desarrolle en todo el tiempo para mostrar el verdadero carácter del pecado, se levanta por fin Miguel, que ya sabemos que es el Señor Jesús, en medio de un tiempo de angustia cual nunca se ha experimentado en la historia mundial. El tema de la angustia o de la tribulación, que algunos ven solo hacia eventos futuros, también han transcurrido en la historia. Esos 1260 años de supremacía papal fueron catastróficos para los protestantes, para aquellos que querían fundamentar su fe en la palabra y confiar en las promesas del Señor, y veían todo lo contrario en los obispos. Hoy no es muy diferente. Hoy vemos algunos dirigentes protestantes haciendo cuantas cosas les place, viviendo en lujos, engañando a las personas y no proclamando un mensaje de que el mundo está mal y que necesita un cambio y que necesitamos que Cristo venga pronto. De hecho, hay un libro que yo he venido promocionando en diferentes oportunidades y que lo he venido obsequiando. Es El conflicto de los siglos. Porque aquí estamos hablando de un evento que ha venido transcurriendo en el tiempo, pero que tenemos la seguridad de que podrá volverse a repetir. ¿Por qué? Porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Miguel se levanta a favor de los hijos del pueblo fiel de Dios, pero habrá un tiempo de angustia como el mismo que tuvo que experimentar Jacob cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú. En este libro, El conflicto de los siglos, hay un capítulo completo, el capítulo 40, que se titula, miren, no sé si lo pueden ver allí, voy a acercarlo aquí a la pantalla. Se llama El tiempo de angustia. Yo les recomiendo que se los lean. ¿Por qué se le llama tiempo de angustia? Mira, los israelitas cuando fueron a Babilonia estaban terriblemente angustiados. De hecho, lo estudiamos ya en Jeremías 30. Angustia tendrá Jacob porque son deportados a Babilonia, porque el templo es destruido, la ciudad es destrozada. Y en esa angustia, en esa tristeza, se sentía que Dios se había alejado de su pueblo. Hoy muchas personas han sentido o están experimentando que Dios no se interesa por ellos. ¿Por qué muchos se apartan de la fe? Porque algunos durante muchos años profesaban una fe que ya hoy no profesan, más bien la niegan. Bueno, porque primero por todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, pero de manera personal, porque hemos dejado de confiar en Dios. Hemos empezado a dudar de la existencia y de la protección divina. Cuando estudiábamos el Salmo 73, leíamos la angustia que sentía Asaf cuando decía: Señor, por poco resbalan mis pasos, por poco deslizan mis pies, al ver la prosperidad de los impíos que logran con creces los antojos de su corazón. ¿Por qué los que desobedecen la palabra, por qué los que desobedecen los mandamientos aparentemente prosperan si practican el engaño, si practican el soborno, si practican las perversidades? ¿Por qué ellos prosperan y nosotros que intentamos ser fiel a ti, Señor, las cosas no nos van bien? Mi hermanos, por eso tenemos que retroceder constantemente a los eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. ¿Cómo poder olvidar que a 3 jóvenes, por mantener la fidelidad al Señor, se les lanzó en un horno de fuego? ¿Cómo olvidar que a Daniel, por mantener su devoción, fue lanzado a un foso de leones? Claro que Dios los protegió, pero yo me quedo con la
convicción de los jóvenes hebreos al decir, Dios nos puede salvar. Tenemos la seguridad que puede ayudarnos, que nos puede rescatar de las llamas, pero si no lo hace, igual vamos a ser fieles al Señor. Moriremos con la bendita esperanza de la resurrección. Y eso es precisamente lo que habla este capítulo 12. Porque nosotros no podemos condicionar al Señor. El relato dice que hay un desastre mundial. Claro que hay un desastre. Dios no está ocultando todo lo que está sucediendo. Al contrario, lo revela, lo muestra y se lo muestra a Daniel antes de que ocurra. Para nosotros, todo eso, en su mayoría, es historia. Para Daniel, eran eventos que iban a ocurrir. Daniel mira todo lo que va a suceder, pero en aquel tiempo de angustia se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de tu pueblo, está de parte de los fieles, está de parte de aquellos que están dispuestos a morir con tal de no negar su fe. Si es verdad, habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Ya la historia nos ha revelado tiempos de tribulación. ¿Por qué en el tiempo del fin también se experimentará la angustia? ¿Por qué? Porque el conflicto está todavía en desarrollo. Y muchas personas están decidiendo si seguir creyendo o desistir de sus creencias. Porque muchas personas se han sentido engañadas, se han sentido que las han estafado, porque hay un gran mal que se está suscitando alrededor del seno de la iglesia. Necesitamos una reforma. Hermanos, lo que nosotros vamos a ver en este capítulo va a fortalecer nuestra fe y va a afianzar nuestra confianza en el Señor. Dice que en aquel tiempo, en ese tiempo de terrible angustia que se experimentó ya en el pasado, para Daniel todo era futuro, pero para nosotros ya eventos que sucedieron. Y los que sucederán, el Señor promete que Él estará con nosotros de nuestra parte, que seremos librados. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de Apocalipsis nos habla que Dios tiene un libro de la vida. Y promete que si salimos vencedores, Él no borrará nuestros nombres del libro de la vida. En el capítulo número 7 de Daniel, vimos que el juez se sentó en medio de las atrocidades del mundo a emitir un juicio. Los libros se abrieron y millares de millares asistían y millones de millones estaban alrededor de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso ya lo estudiamos. Todo el que se haya escrito en el libro serán librados porque han puesto su confianza en el Señor. Esto, hermanos, aboca a un juicio investigador. Quizás la palabra juicio investigador no aparece en el texto bíblico, pero el hecho de que el Señor se siente y abra los libros y que prometa que librará a su pueblo que está escrito en los libros es porque hay una previa investigación, hay un registro celestial, y muchos de los que duermen cuando se habla de la muerte en la Biblia, estamos hablando de una condición de inconsciencia. Yo lo he dicho en capítulos anteriores y aquí lo vamos a confirmar. La muerte es un estado de inconsciencia. Nadie que se muere, lo voy a tener que recalcar muchas veces, no por la mayoría de ustedes, sino por los que se van agregando poco a poco al canal. Nadie que se muere se va directamente al cielo porque fue bueno, ni se va directamente al infierno porque fue malo, ni se va a un lugar de intermediario ahí, ¿cómo es que lo llaman? El purgatorio. No, eso no es así. El relato dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, lo que hace alusión a una resurrección. Los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados. Entonces aquí estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos yéndonos más allá de las catástrofes que estamos viviendo en este momento. Y según el mismo versículo, habrá dos resurrecciones. Dice, unos van a ser levantados o despertados para vida eterna, y otros van a ser levantados para vergüenza y confusión perpetua.
2 resurrecciones. Al mismo tiempo, bueno, si leemos solamente Daniel pensamos que se van a levantar todos al mismo tiempo. Pero si unimos este mensaje a la revelación de Apocalipsis, descrita en el capítulo 20, verso 6, nos daremos cuenta que hay una primera resurrección y hay una segunda muerte. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 20, verso 6. Y mira lo que dice el relato. Me gusta cómo comienza este versículo porque comienza con una palabra con la que termina el libro de Daniel. Dice bienaventurado. La palabra bienaventurado es feliz, dichoso, gozoso, alegre. Pero es una persona que mantiene un espíritu de confianza en medio de la adversidad. No piensen que el bienaventurado es que todo le sale bien. El bienaventurado ha pasado por circunstancias difíciles, pero ha mantenido su confianza en Dios. Bienaventurado y santo, se le describe como santo, el que tiene parte ¿dónde, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Busca tu Biblia, corrobora lo que te estoy diciendo. Bienaventurado y santo, el que tiene parte de la primera resurrección. Si fuera una única resurrección, el relato no dijera primera resurrección, dijera simplemente resurrección. Pero como Daniel dice que uno se va a levantar para vida eterna y otro para muerte y confusión perpetua, el versículo de Apocalipsis 26 nos habla de una segunda muerte. Los que se levanten en la primera resurrección, que será la resurrección de los justos, ¿cómo sabe Dios cuáles son los justos? Pues porque Dios lo sabe todo. ¿Sí? Pero ¿cómo puede demostrar Dios al universo entero de que los que se van a levantar en la primera resurrección son los justos? Por los registros celestiales. Estos justos que se levanten en la primera resurrección para vida eterna, la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. De estos 1000 años hablaremos más adelante. Lo que quiero enfatizar aquí es que habrá una segunda resurrección porque hay una segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La que todos nos tocará que experimentar en cualquier momento si Cristo aún no viene, que es la muerte temporal, que es un sueño, es un estado de inconsciencia. Es absurdo pensar que nos vamos directamente al cielo para que después nos vengan a resucitar. Pero Señor, pero si ya estamos allá, ¿para qué nos vas a bajar otra vez? Si ya estamos aquí. Claro, los futuristas tienen una manera de acomodarlo. Pero yo creo, hermanos, que el relato es claro cuando dice que hay una primera resurrección y que hay una segunda muerte y que nos hace entender que habrá una segunda resurrección. Esa segunda resurrección, que el mismo libro de Apocalipsis da a entender que será después de los 1000 años, esa segunda resurrección es la que Daniel dice, aquellos que experimentarán confusión perpetua. Buscamos nuevamente el relato de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiere Dios la confusión para sus hijos? No, pero nos está advirtiendo de que eso va a suceder. ¿Quiere la confusión para los seres humanos? No, pero ya la decisión es nuestra. De hecho, la expresión vergüenza hace alusión a la desnudez. Vamos a buscar de nuevo Apocalipsis. Vamos al capítulo 16. Buscamos el verso 15 y nuevamente se repite la expresión bienaventurado. O sea, estos versículos están entrelazados. El Señor dice, he aquí yo vengo como ladrón. De esta expresión como ladrón hablaremos más adelante. Lo cierto es que dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Otras versiones dicen, y guardan sus mandamientos. En el caso de la ropa está hablando de las ropas espirituales. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los que se van a levantar en la segunda resurrección, la gente verá sus vergüenzas. ¿Cómo se van a levantar? ¿Con ropa? No, desnudos. ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor cuando comieron el fruto prohibido? Porque sintieron que estaban desnudos. Se sintieron avergonzados y se escondieron de la presencia del Señor. Yo soy de los que cree que había un manto de santidad que cubría los cuerpos de nuestros primeros padres, y aunque ellos andaban desnudos no se avergonzaban porque la santidad los cubría. Pero una vez que desobedecen, sienten vergüenza y el Señor tiene que tapar sus vergüenzas con pieles de animales.
Entonces el relato dice, bienaventurado el que guarda sus ropas de santidad, de obediencia, de fidelidad a Dios, aún en los momentos más adversos, porque cuando se habla de bienaventurado es una persona fiel, feliz en medio de los problemas. Para que no se vea tu vergüenza al fin del tiempo, en la segunda resurrección. Volvamos a Daniel. El versículo número 3 dice, los entendidos. Dios no quiere que haya confusión. Dios quiere que haya entendidos. Los entendidos, los que se sientan a meditar sobre este mensaje. Tú, por ejemplo, yo te voy a dar una recomendación, hermano y hermana, que estás dedicando tiempo a ver a este hombre imperfecto, a mí. No te conformes con lo que escuches aquí. Sigue escudriñando, sigue profundizando, porque hay mucha más información que a mí no me da tiempo de compartirla con ustedes. Los entendidos, tú y cualquier persona que esté dispuesto a hacer la voluntad del Señor, Dios no los va a dejar en tiniebla. Y dice, los entendidos resplandecerán, irradiarán luz como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, ¿qué cosa? ¿Qué están enseñando? ¿Evangelio de prosperidad? ¿Qué están enseñando? ¿Que los mandamientos están abolidos? ¿Qué están enseñando? ¿Que Cristo no es Dios? ¿Qué están enseñando? ¿Que venerar imágenes eso es como recordar a un familiar? Los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad. Podrán morir. Pero como dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que de aquí en adelante mueran en el Señor. Ellos descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y la evidencia es la Biblia. Hombres y mujeres que dedicaron su vida al Señor, no solo para escribir los textos bíblicos, sino para traducirlos y permitirnos a nosotros tener ese mensaje en nuestras manos. Los que enseñan la justicia, Dios no los va a olvidar, resplandecerán estando en vida y descansarán, pero sus obras seguirán. Pero tú, Daniel, dice el versículo 4, tú, Daniel, de manera especial, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué le quiso decir el ángel a Daniel? ¿Sabes qué, Daniel? Y te lo voy a parafrasear aquí con nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros que estamos ahorita en la actualidad, en el año 2024. Es como que si el ángel le dijera a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Este mensaje durante muchos años no se va a entender. La gente no los va a entender. ¿Por qué no los va a entender? Porque tienen una perspectiva errada y no quieren cambiar. No quieren cambiar su mentalidad. No es que Dios quiera que ellos no entiendan. Es que Dios sabe que ellos no quieren entender. Son tercos, son necios, son de duro corazón. Tienen el corazón como un diamante endurecido. Son duros de rostro. Entonces, Daniel, tú vas a tener que sellar las palabras. Tú vas a tener que sellar el libro. Pero en el tiempo del fin habrá gente dispuesta a entender. ¿Por qué el periodo de la Edad Media se le llamaba Edad Oscura? No era por las persecuciones, era por la ignorancia que había de los textos bíblicos. Y hoy nosotros no podemos decir que somos ignorantes porque no tuvimos oportunidades de leer la Biblia. Porque herramientas hay. De hecho, los que no saben leer, porque sus padres por algún motivo no pudieron pagarle estudio y no pudieron aprender a leer. Hoy existen hasta los audiolibros. Es decir, hoy tenemos más herramientas que los que tenían nuestros antepasados. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Muchos correrán de aquí para allá. Esa expresión de correr de aquí para allá, eso se llama desorientación. Estarán cada uno pendiente de sus asuntos personales, de sus beneficios quizás materiales. Muchos correrán de aquí para allá, pero la ciencia, y aquí no estamos hablando de tecnología, de avances de computadora, de teléfono, de aviones, de barcos, de carros, no estamos hablando de eso. Cuando la Biblia dice la ciencia aumentará, está hablando del conocimiento de la palabra. De hecho, nosotros estudiamos
el libro de Proverbios, y a la ciencia se le describe como el conocimiento de Dios. Aunque muchos anden por aquí y por allá atareados con sus actividades, habrá quienes estén dispuestos a crecer en ciencia y en sabiduría, en conocimiento de los relatos bíblicos. Así que hay dos grupos de personas, los que andan corriendo de aquí para allá y los que le permiten al Señor que la ciencia se desarrolle en ellos. La ciencia de Dios, el conocimiento de Dios aumentará en el tiempo del fin. Después dice Daniel en el versículo 5, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6, y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de todas estas cosas que han venido ocurriendo o que estarán ocurriendo a lo largo de la historia? O sea, el interés es, Señor, ¿cuándo llegará este asunto a su final? ¿Cuándo ya se le pondrá finiquito a esta situación que la gente está viviendo? Entonces dice el versículo 7, oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. La palabra siniestro suena feo, suena así como a malintencionado. Pero en realidad lo que quiere decir es que levantó las dos manos al cielo. Cuando una persona en el tiempo antiguo levantaba las dos manos al cielo, no era simplemente implorando, era haciendo un juramento, una promesa, un compromiso. Se podía levantar la mano derecha, pero levantar las dos manos es decir que el compromiso es fiel y no se va a cambiar el compromiso. Esta parte del versículo 7 me hace recordar mucho Apocalipsis 10. No lo voy a leer porque sé que ustedes lo van a leer de manera personal. Pero en el capítulo número 10 de Apocalipsis aparece un ser de apariencia divina que levanta su mano al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Y tiene un dominio en el mar y tiene dominio sobre la tierra porque tiene un pie en el agua y un pie en la tierra. Y el arco iris alrededor de él. Yo les decía que este ser evidentemente aboca a Cristo. Y tiene en su mano un libro abierto. Lean Apocalipsis 10 para que ustedes se den cuenta. Tiene un rollo abierto y se le dice a Juan, come el libro. Te hará dulce tu boca, pero te amargará el vientre. Y así fue. Y el Señor le dice, es necesario que profetices otra vez. Pero el libro estaba abierto. Ahora, ¿cómo está el libro de Daniel en este capítulo 12? Este mensaje profético, ¿cómo está? Cerrado. Pero en el tiempo del fin, el mensaje se abrirá. Quizás se interprete erróneamente, que haga que el mensaje sea dulce, pero amarga el vientre, y el Señor vuelve a enfatizar, es necesario que este mensaje se predique otra vez sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Que el mensaje se predique, pero bien, que esta vez se predique bien. Entonces, a la respuesta de la pregunta, el versículo 7 de Daniel 12 dice que este varón vestido de lino levanta las manos al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, igual que Apocalipsis 10, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya esto lo habíamos leído en el capítulo 7. ¿Quién tendría un dominio mundial en tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? El cuerno pequeño. Entonces, para que todo esto llegue a su final, el cuerno pequeño tiene que perder su poder. ¿Y cuándo ocurrió eso? Ya lo dijimos, en el año 1798 con la caída del papado como poder político. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque a todo el mundo le tocó que huir a causa de las persecuciones del cuerno, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando caiga el poder del cuerno pequeño, que ya ocurrió en 1798, y el pueblo que esté diseminado alrededor del planeta tendrá entendimiento de estos mensajes, y comienza entonces ese periodo del tiempo del fin, donde se va a entender el mensaje. ¿Pero por qué no se entendía? A causa de las persecuciones. Dios permite tiempo de paz, desasosiego, y las personas empiezan a tener un despertar espiritual. Ahora, Daniel dice, mira, yo estoy escuchando pero no entiendo. ¿Sabe por qué Daniel no lo entendía? Porque Daniel tenía su mente en lo que estaba sucediendo en Jerusalén.
Daniel no podía comprender que estas cosas iban a ocurrir en el futuro. Daniel no podía entender que una vez llegado el Mesías, las cosas seguirían catastróficas en el planeta. Yo oí y no entendí al punto en que Daniel dice: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Fíjate que la primera pregunta la hacen estos dos varones que aparecen y le preguntan al varón de lino, que ya sabemos que es Miguel, y él le responde: mira, hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero Daniel dice: Señor, pero todavía vendrá un poco más de tiempo en la historia. Dime por favor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y me llama mucho la atención la respuesta en el versículo 9, porque el Señor le responde: anda, Daniel, estas palabras para ti y para muchas personas, por el momento, están cerradas y selladas. Se van a entender en el tiempo del fin. Ahí está. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de un rollo con 7 sellos, que el único que puede desatar los sellos es alguien que sea semejante a Dios. Alguien que tenga la autoridad del Padre. Y en esa visión de Apocalipsis 4 y 5 aparece un cordero como inmolado, al cual se le describe el león de la tribu de Judá. O sea que a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder comprender en este tiempo el plan de Dios de ponerle fin a este conflicto cósmico. Pero en el caso de Daniel, no te preocupes. Tú simplemente comparte esta revelación. En el tiempo del fin, estas palabras se entenderán. Y en ese tiempo del fin, y esta es la buena noticia para nosotros, en este tiempo del fin, muchos serán limpiados. Es decir, que hay esperanza para aquellos que en confusión hemos hecho cosas erradas. Y el Señor dice: serán limpiados. Además, serán emblanquecidos. Y por supuesto, serán purificados. Ahora, ¿dónde se hacía la obra de purificación? ¿Dónde se hacía la obra de purificación? En el santuario. Pero en la tierra no hay santuario, Señor. Entonces, ¿cómo vamos a ser limpios, purificados y emblanquecidos? Pues por la obra de Cristo en el santuario celestial. Lo que indica que a la caída del poder del cuerno pequeño y al cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, se reaperturará la obra del santuario celestial. Ahora, ¿cómo es eso de que se reapertura la obra en el santuario celestial? Porque es que la abominación asoladora, que mantuvo a mucha gente en tinieblas, no les permitía a las personas acercarse a Dios en oración. Parece una cosa inimaginable, pero ocurrió. Eso de ir a confesarle nuestros pecados, faltas y errores a un hombre, ¿crees tú, mi querido hermano, que eso es correcto? Le estamos quitando un deber que le corresponde solamente a Cristo. ¿Quién es el único que intercede por nosotros delante del Padre? Cristo. O sea que nuestras oraciones son al Padre en el nombre del Señor Jesús. No tenemos que estar confesándonos ante un sacerdote humano que hasta quizás cosas peores que nosotros hace, y quién sabe qué hará con toda esa información que no debería escuchar. Yo de verdad, mira, yo creo que hay cosas que nunca debería enterarse. Todos nuestros errores, comunicárselos al Padre en el nombre de Cristo. La gente ya no lee la Biblia. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas personas están llevando sus Biblias en la congregación para corroborar lo que dice el predicador? No, es que la tengo en el teléfono. No es lo mismo. No es lo mismo porque mientras tú estás viendo un versículo en el teléfono, te sale un mensaje de WhatsApp y ya brincas al mensaje de WhatsApp. Y el Señor quiere hacer una obra de limpieza, de emblanquecimiento, de purificación. Los impíos, ¿sabes quiénes son los impíos? Las personas que obran mal. Los impíos procederán impíamente, así que siempre habrá dos grupos de personas. Ninguno de los impíos entenderá, no porque no puedan, sino porque no quieren, pero los entendidos comprenderán. Y aquí viene, hermanos, prestémosle mucha atención a esto, porque este mensaje es para ti y para mí, que queremos tener entendimiento. Mira, Daniel, las palabras están selladas, las palabras se entenderán en el tiempo del fin. Las personas en el tiempo del fin
tendrán dos opciones: o querer entender, dejarse limpiar, o seguir viviendo impíamente y no entender nada. Ahora, tú y yo que sí queremos entender, el Señor nos da unos datos interesantísimos. Fíjate estos datos. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación asoladora. Y aquí entonces se nos está ampliando el tiempo. Porque hay dos eventos que están ocurriendo. Número 1, es quitado el continuo. Y número 2, es instaurada la abominación asoladora y se completa un periodo de tiempo de 1290 días, que como ya sabemos, día por año, estamos hablando de 1290 años. Pero la palabra bienaventurado aparece ahora en este capítulo diciendo: bienaventurado el que espere, el que mantenga la esperanza, el que resista, el que aguante y llegue a 1335 días, que son 1335 años. ¿Cuándo comienzan y cuándo terminan estos eventos proféticos? Quiero mostrarles este diagrama rudimentario de profecías de tiempo. Ahí ustedes pueden ver la profecía de las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, el tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, los 1290 días y los 1335 días. ¿Cuándo comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas y las 70 semanas? Ya lo dijimos, 457 antes de Cristo. Allí comienza. Esta fecha es importante. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? En el año 34 después de Cristo. La profecía de las 2300 tardes y mañanas continúa. ¿Cuánto tiempo duró esta profecía de 70 semanas? 490 años. Ya nos restarían 1810 años para completar los 2300 años de Daniel 8:14. ¿Cuándo terminaron esos 2300 años? En el año 1844. Entonces ya tenemos estas tres fechas: cuándo comienza, cuándo terminan las 70 semanas y cuándo termina las 2300 tardes y mañanas. Pero el tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo comenzó en el año 538 después de Cristo. ¿Cuándo terminó? Al fin de 1260 años, en el año 1798. Por supuesto que para poder tener todos estos datos tenemos que haber pasado por todos los capítulos anteriores. Ahora, si yo retrocedo un poquito de tiempo, en el momento en que es quitado el continuo, hasta la abominación asoladora, yo voy a conseguir aquí una fecha que para nosotros es nueva. Y para poder entender esta fecha, les voy a poner en pantalla un comentario del doctor Jacques Duncan, que dice lo siguiente. Mira, en el año 508 de la iglesia medieval, reforzó su prestigio político el papado con la ayuda de Clodoveo, rey de los francos, y eliminó a las tribus arrias que habían amenazado su supervivencia. De ahora en adelante, el papado podía proceder sin obstáculos para asegurarse la influencia política. Pero no fue sino hasta el año 538 que el emperador Justiniano acabó definitivamente con la amenaza arria. Según lo profetizó Daniel, la aparición del cuerno pequeño dependía de la caída de varios reinos que quedaban del Imperio Romano. En el año 1798, el arresto y la deportación del mismo Papa finalmente restringe el poder político de la Iglesia medieval. La fecha de 1844 es un poco más difícil de dilucidar. Históricamente no ocurrió mucho en ese año, desde una perspectiva. No hubo ninguna revolución, ninguna conquista, ningún decreto desde el punto de vista político, ni siquiera figura en los manuales de la historia. No obstante, parece tener alguna importancia para Daniel. El año 1844 se caracteriza por un movimiento multiconfesional e internacional que se sitúa precisamente en la perspectiva de la esperanza y en la espera de la venida, del advenimiento de Dios. Entonces, se utiliza aquí el año 508, cuando los francos le permiten al papado tomar un poder político que se consuma 30 años después. En definitiva, los 1290 días
comienzan en el año 508 y terminan en el año 1798. Exactamente en el mismo tiempo que se termina la abominación asoladora. Ahora, si tú utilizas tu calculadora y utilizas esta misma fecha del 508 y le sumas 1335, te va a dar 1843. 1843. Quizás algunos meses de diferencia, pero en definitiva, esta profecía de los 1335 días termina prácticamente al tiempo que termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Están todas unidas, pero ¿por qué Dios tiene que repetir ese mensaje? ¿Por qué no dice definitivamente que hay un solo tiempo? ¿Por qué tiene que darnos tantos tiempos? Mira cómo se nos pone la perspectiva. Yo he colocado esto en dos diferentes colores, uno en azul y otro en verde. En azul está una perspectiva celestial, es decir, de cosas que están sucediendo en el cielo. El Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero no puede interceder por nosotros porque el cuerno pequeño no le permite a la gente acercarse al Señor Jesús con libertad. Entonces, desde lo celestial hay un problema. Está ocurriendo algo en el cielo importante, pero los seres humanos no están pendientes de eso. Ahora, en color verde, están ocurriendo eventos terrenales. Eventos terrenales. Por eso es que dice el relato, bienaventurado el que espere, el que resiste, el que aguante. Aún en medio de las catástrofes mantiene su fidelidad al Señor. Hay un despertar espiritual y Duncan continúa diciendo en su libro que el historiador John B. McMaster calcula que casi 1 millón de personas de las 17 millones que había en los Estados Unidos participaron en un movimiento espiritual. Increíblemente, incluso los judíos y los musulmanes habían alcanzado un fervor religioso. Por el lado judío, en los movimientos hasídicos de Europa Occidental, muchos esperaban al Mesías que viniera en el año 5603 del calendario judío, que cayó entre 1843 y 1844. Lo interesante, quien escribe este libro es un judío mesiánico, un judío cristiano, que tiene toda la información que tienen los judíos. Por otro lado, los musulmanes Baalí llegaron a la misma conclusión. El Bab, que traduce la puerta que se abre al imán oculto, había aparecido en el año 1260 de la Egira, es decir, entre 1843 y 1844. Al mismo tiempo, en el mundo secular, movimientos marxistas habían comenzado a alcanzar su plenitud, exigiendo progreso y cantando esperanza en otro mediodía. Cualquiera que sean las razones que pudieran explicar estos fenómenos históricos, es interesante que sucedieron en armonía con la profecía. Fue un síntoma de inmenso anhelo y espera. ¿Y qué nos dice el versículo de Daniel 12:12? ¿Qué nos dice? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque a partir de ese momento se iba a restaurar la obra en el santuario celestial, donde Cristo comenzaría una obra de intercesión por cada uno de nosotros. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque Satanás hizo todo lo posible para que el ser humano perdiera la perspectiva del plan de salvación. Y lo sigue haciendo ahora, pero en este tiempo hay un despertar, en este tiempo hay un interés por conocer las profecías, en este tiempo la ciencia está aumentando, a pesar de que algunos van de aquí para allá. Bienaventurado, hermanos, después de 1844, después de este momento histórico, Cristo comenzó su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Además de eso, nace la iglesia del tiempo del fin. Pero para poder entender estos acontecimientos, porque Daniel llega hasta 1844, tenemos que irnos al libro de Apocalipsis, y en Apocalipsis se nos van a ampliar todos los detalles de lo que ha venido ocurriendo en la historia y de lo que también ha venido ocurriendo desde 1844, con la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia, que no es ni fría ni caliente, porque Satanás está haciendo un zarandeo
Pero a pesar del zarandeo, el Señor toca la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. En un momento de intimidad espiritual, Dios guiará a sus hijos por el sendero de la rectitud. Y eso, hermanos, debe fortalecer nuestra fe y permitirnos vivir con esperanza. Necesitamos vivir con esperanza, necesitamos aprender a esperar, necesitamos aprender a tener paciencia y aguante. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia, la perseverancia, la resistencia, el aguante de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor Jesús. Los que guardan los mandamientos. Lo que quiere decir es que durante el periodo de oscurantismo los mandamientos fueron opacados, pero ahora con el conocimiento, el entendimiento, con la enseñanza de la justicia, los mandamientos van a volver a presentarse al mundo para que las personas puedan ver en él el carácter de Dios y el fundamento del gobierno universal del Padre Celestial. Aquí termina el capítulo, no sin antes Daniel escuchando estas palabras del versículo número 13, que dice: y tú irás, Daniel, hasta el fin, y te levantarás para recibir tu heredad, y todos los que tengan tu misma convicción descansarán. Es muy interesante esto porque Daniel sabía que iba a pasar mucho tiempo en la historia, y él iba a morir, pero iba a morir con la bendita esperanza de la resurrección. Daniel, tú reposarás, te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Hermanos, no importa cuánto tiempo falte en este momento para la venida de Cristo. Puede faltar 1 año, pueden faltar 100, no lo sabemos todavía. Pero no podemos dejar de esperar. La esperanza es lo que nos permite seguir persistiendo en nuestras convicciones. Quiero terminar con unas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para muchas personas estos mensajes son pérdida de tiempo. ¿Quién es el hombre natural? Aquel que se levanta cada día, enfrenta el mundo y está esperando la muerte y vive el placer porque sabe que algún día se va a morir y ya no sabe qué hay más después de la muerte porque no tiene esperanza. Entonces el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o entiende todas las cosas, pero él no será juzgado por nadie. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? Pablo dice: ¿quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, porque hemos pasado por el proceso de la transformación. Y esto, hermano, unido a los mensajes de Daniel, fortalece nuestra fe y nos hacen vivir con esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.